Ahora sí, gracias. Creo que fue María. Entonces decía, ahora sí para la posteridad, en este práctico 10 voy a hablar de unas generalidades sobre el diseño de experimentos. Voy a ver entonces la decisión, una de las decisiones fundamentales tiene que ver con el tamaño de muestra, lo cual solo se puede obtener por simulaciones. Quiero argumentar eso y dar un esquema nada más. No vamos a hacerlo sobre el tipo de simulaciones que se podrían realizar. Nada más que eso. Quiero darles una visión general. Me alcanza con que tengan la preocupación, los detalles los pueden hacer ustedes, pueden hacer el práctico ustedes, tienen el script, en fin. Pero no tengo tiempo para hacerlo todo. Entonces, al menos quiero darle una visión rápida, un flash, pantallazo, dicen en algunos países. ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. Ok. Entonces, a todos los estudiantes de CIA se les dice que deben diseñar sus experimentos. Los docentes pontificamos al respecto. Y se les dice obligatoriamente que deben tomar muestras de tamaño correcto. Lo que nosotros no hacemos los docentes es proveerles a ustedes de métodos que les permitan tomar esas decisiones, de diseñar correctamente el experimento. Para eso hay que estudiar un poquito, aunque sea al menos algunas clases de diseño experimental para saber qué es lo que uno tiene que hacer. Y la otra de cómo tomar muestras de tamaño suficiente. Entonces, yo traté de pensar el esquema desde el punto de vista del usuario, o sea, ustedes, de qué es lo que implica diseñar adecuadamente un experimento. Y eso implica una secuencia de decisiones. La primera es definir la variable de respuesta. Nosotros partimos de hipótesis, no sé, ecológicas si ustedes son ecólogos, o agronómicas si son agrónomos, o forestales si son ingenieros forestales, sobre procesos ecológicos, ambientales, forestales, agronómicos, lo que sea. Bueno, eso tiene que ser traducido en variables de respuesta específica que reflejen el resultado de dichos procesos y en variables explicativas, numéricas o categóricas, ¿bien? Que de alguna manera denoten las manipulaciones experimentales hechas o los contrastes que uno desee efectuar. ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? Sí. Y llegar a dichas definiciones es un problema que no es estadístico, es un problema que es científico. ¿Cuál es la variable de respuesta apropiada como respuesta que refleja el output del proceso que usted desea caracterizar? Bueno, es un problema científico. La estadística no le va a decir, cuenta el número de especies. No. Dado que usted decidió contar el número de especies, entonces la estadística le puede decir cómo analizarlo, pero no qué variable medir. ¿Me explico? ¿Aló? Sí. Sí, sí. Entonces, ¿qué variables manipular experimentalmente? Bueno, eso depende de sus hipótesis. La estadística no le va a decir, no sé, ponga tratamiento versus control. La estadística no dice eso. Es dado que usted quiere comparar tratamiento y control, entonces la estadística le puede decir cómo hacerlo, pero no que tiene que hacer eso. ¿Me siguen? Sí. Sí. Tampoco la estadística le va a decir qué covariables, qué confounding variables o otras covariables hay que medir para cuyo efecto sea relevante controlar estadísticamente. Eso lo tiene que usted que saber. Y eso es un problema, repito, científico, no estadístico. ¿Me siguen? ¿Sí o no? Sí, Pablo. Sí, Pablo. La estadística solo empieza a operar una vez que uno decidió qué variables van a ser estudiadas. Las explicativas y la de respuesta. Si no, no hay nada que decir. ¿Me siguen? Sí. ¿Aló? Sí, Pablo, sí. Bien. Entonces, no voy a repetir, eso ya lo he dicho, estas variables reflejan procesos de interacciones relevantes o potencialmente causales que tienen relación con sus hipótesis y con el conocimiento previo del sistema bajo estudio. Eso no es estadística, eso es ciencia. Una vez que las variables existen, entonces uno tiene que decidir qué tipo de diseño se van a emplear. Un diseño en bloques, un split plot, un diseño factorial de medidas repetidas o lo que sea. O crossover design, lo que sea. Allí empieza a operar la estadística. ¿Bien? Entonces, el diseño a optar resulta, entre otras cosas, pero yo creo que las principales son, de qué variables van a ser manipuladas, qué variables experimentales
qué variables explicativas categóricas van a ser manipuladas. ¿Bien? Y si van o no a ser combinadas, o sea, si vamos a considerar la interacción. ¿Me siguen? ¿Sí? Sí. Entonces, esas variables que vamos a modelar como efectos fijos, a ver si puedo dibujar aquí. Momento. Las variables que vamos a modelar como efectos fijos se desprenden de las hipótesis científicas y los objetivos del trabajo. ¿Sí? Y las variables a modelar como efectos aleatorios reflejan el diseño experimental y la estructura de los datos. ¿Bien? Entonces, ¿qué diseño experimental optar? Depende de varias cosas muy simples. Bueno, si tengo variables explicativas categóricas cuyo efecto deseo controlar o que denotan la estructura de los datos, bueno, opto por un diseño en bloques o que incluya bloques. ¿De acuerdo? Entonces, esa variable explicativa categórica que define esos grupos, esas subpoblaciones homogéneas, bueno, esa va a ser modelada como efecto, como intercepto aleatorio. ¿Me siguen? Y eso corresponderá, o puede corresponder, o podría corresponder más bien, a un diseño en bloques. ¿Me siguen? Sí. Si las variables a manipular no se manipulan experimentalmente o no se imponen esas condiciones a escalas iguales, a escalas espaciales iguales, bueno, ahí podemos considerar un diseño en split plot. ¿De acuerdo? ¿Me De siguen? acuerdo. Eso depende del Sí, sí. problema. Si que vamos a medir, vamos a tener observaciones repetidas en el tiempo, obviamente es un diseño en medidas repetidas. ¿Bien? Si cada unidad experimental va a ser medida a través del tiempo, esto se llama un diseño en medidas repetidas, que puede tener una o más variables explicativas categóricas, en interacción o no, eso depende de sus hipótesis, y que puede tener o no otras covariables explicativas a ser modeladas como, otras variables explicativas numéricas a ser modeladas como efecto fijo. Eso depende si las mismas existen o no. ¿Se entiende? Sí. Sí, ¿Se sí. entiende la lógica de lo que estoy diciendo? Entiende. Sí, claro. Sí, se entiende. Entonces, esos diseños experimentales, ¿cómo llega uno a qué tipo de diseño experimental tiene que emplear? Bueno, en función de lo que uno sabe de cómo se manipulan esas variables experimentales, esas variables categóricas que uno va a manipular experimentalmente o cuyas condiciones uno impuso o va a comparar, y eso depende, depende del caso, no se puede anticipar, no hay un algoritmo que les va a decir, usted dele un input y te va a decir, no, tú tienes que hacer un split plot. No existe, no existirá, creo, nunca. ¿Bien? Y hay mucho de esto, de la selección de variables y de un poco del diseño experimental, que se desprende del conocimiento previo que uno tenga sobre el sistema y de una especie de modelo conceptual. O sea, ese modelo conceptual quiere decir esos diagramas de cajas con flechas que conectan variables con output. ¿Me explico? Variables explicativas con variables de respuesta. Entonces uno tiene que tener una especie de modelo implícito en su cabeza a ese respecto. ¿Se entiende? Sí. Es muy genérico lo que estoy diciendo, yo lo sé. Bien. Entonces, ¿cómo optar por el diseño experimental? A emplear en mi trabajo particular. Entonces, mucho de eso se hace en función de usos, costumbres y tradición en el área de trabajo o en el tema. ¿Bien? Uno no es el primer trabajo igual que se va a hacer, pero sí el trabajo que uno va a hacer se inspira en los anteriores y probablemente lo complejiza en alguna manera. Entonces, esa complejización que estamos introduciendo en nuestro nuevo trabajo en esa área puede requerir controlar variables de distinta manera, considerar efectos de distintas formas, imponer condiciones experimentales de manera que diferente de lo que se había hecho antes. Y ahí tener una noción mínima sobre los diseños experimentales, los principios básicos que yo traté humildemente de decirles hace dos teóricos, eso creo que ayuda tremendamente a hacer la selección. ¿Se entiende?
Ya es muy tarde para ustedes. Sí. La mayor parte de ustedes ya hizo dicha selección. Pero bueno, es lo que puedo hacer yo ahora. También depende mucho de esa selección del conocimiento personal que uno tenga, obviamente, del modelaje estadístico y del diseño experimental. Bueno, algo estoy tratando de ayudarlos a avanzar en esa dirección, apuntando donde pueden buscar más. ¿Bien? Entonces, más allá de sugerencias genéricas como las que estoy haciendo, no hay algoritmos o guías universales con soluciones generales para casos particulares. No existe. No habrá nunca. No creo que exista. Bien, entonces, Por suerte. esto es artístico, sí señor. No están desprovistos de ayuda. Hay conocimiento previo, hay gente que se puede consultar. Bien. Hay casos similares, no solo en su problema, sino en otras disciplinas, en casos parecidos. Bueno, eso debe ser consultado para ver qué es lo que se puede hacer. ¿De acuerdo? Entonces, dado que uno decidió qué variables se van a medir, qué variables se van a manipular, qué variables se van a medir como variable de respuesta o como covariables confounding variables, dado que uno tomó esa decisión y dado que uno decidió el diseño experimental, bien, la siguiente decisión es el tamaño de muestra a tomar. ¿De acuerdo? Pero no se puede discutir el tamaño de muestra si no se decidieron las dos cosas anteriores. ¿Me siguen? Las dos cosas anteriores son verdaderamente fundamentales para poder responder a la pregunta de cuántas muestras se deben tomar. ¿Me siguen? Sí. Sí. Entonces, ¿qué dicen la inmensa mayoría de los libros de diseño experimental? Dicen, proporcionan fórmulas como esa fórmula idiota que les estoy poniendo aquí, ni voy a molestarme en definir los términos, en que les dicen cuál, por ejemplo, esta vale para el tamaño de muestra para detectar diferencia de dos medias o dos proporciones de una variable de respuesta que tiene distribución normal. Aquí está la fórmula. Hay fórmulas, hay algunas fórmulas, muy pocas para esos casos. ¿Okay? Y hay algunas fórmulas muy pocas. Si uno tiene una variable de respuesta gaussiana o que se parezca a gaussiana, y si uno tiene un diseño estereotipado y simple que los agrónomos hayan considerado que sea en bloques o en split plot, por ejemplo. ¿Acaso? Ni siquiera estoy muy seguro. ¿Acaso? ¿De acuerdo? Ahí hay fórmulas que les permiten tener una idea del tamaño de muestra mínimo. ¿Bien? Entonces, Bien. esas fórmulas, dichas fórmulas para tomar tamaño de muestra mínimo, son casi inútiles cuando, además de esa situación simple, de comparar dos cosas, tratamiento versus control, además tengo una variable explicativa numérica en cuestión. Esas fórmulas ya no me sirven. Lamento. ¿Okay? Cuando su variable de respuesta no es gaussiana, que por supuesto no hay ninguna obligación de que así sea. Usted puede contar especies o tener una variable de respuesta que es binaria. Eso nunca va a ser gaussiano. Nunca. Dele todos los martillazos que quiera con transformaciones no lineales. Una variable binaria nunca va a ser gaussiana. Nunca. Entonces usted no va a poder emplear ese conocimiento acumulado para un caso especial que está en los libros de diseño experimental que dice qué hacer cuántas muestras tomar cuando la variable de respuesta es gaussiana. ¿Me siguen? Sí. Ya. Sí. Tampoco esas muestras sirven cuando las muestras no son independientes en el tiempo o en el espacio. Cuando hay estructuración espacial o temporal son muestreos. Bien, tampoco. Hay algunas fórmulas muy limitadas para algunos casos específicos. Pero en general no hay respuestas para muchos casos. Entonces hay muy pocos procedimientos genéricos para diseñar experimentos empleando la lógica genérica, que son los modelos lineales generalizados mixtos, que incluyen virtualmente la inmensa mayoría de la estadística univariada. ¿De acuerdo? Entonces, dado un diseño experimental, el tamaño de muestra depende de la magnitud del efecto. ES significa ahí effect size. La magnitud del efecto que uno desea detectar. ¿Bien?
La potencia, o sea, la probabilidad de detectar efectos reales, dado que los mismos existen, y la variabilidad de la variable de respuesta. Dadas esas tres cosas, uno puede, y dado un diseño experimental, uno puede llegar a determinar el tamaño de muestra. ¿Bien? La potencia es la probabilidad de detectar efectos que realmente existen. ¿Me siguen hasta ahí? ¿En líneas generales? Sí. Sí, Pablo. Bien. Entonces, la magnitud del efecto a detectar. Bueno, eso depende, o sea, la magnitud del efecto, es decir, ¿cuál es la magnitud de diferencia de medios que usted quiere detectar? ¿Cuál es la magnitud de la pendiente que usted desea detectar? Que relaciona una variable explicativa numérica con una variable de respuesta. ¿Cuánto es importante para usted? Eso es extra estadístico, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que usted aspiraría a detectar? Me lo tiene que decir de antemano. Entonces, y esa magnitud del efecto varía obviamente sobre las implicaciones de la detección. ¿Bien? 10% de diferencia en expectativa de vida es colosal. 7 años, amigos. 8 años en estos países. 7, 8 años es una diferencia colosal, de implicaciones colosales. ¿Me siguen? ¿Sí Sí. o no? Y 10% de la diferencia de la productividad primaria en lagos, no, eso no le cambia la vida a nadie, básicamente. ¿Me siguen? Entonces, esa magnitud de efecto que es relevante a detectar depende de los antecedentes en la temática, no en el problema, en la temática general, y de las implicaciones de la detección en la temática en la cual ustedes trabajan. Y eso es extra estadístico. ¿Me siguen? El segundo Sí. componente tiene que ver con la potencia, esa probabilidad de detectar efectos reales. Nos gustaría 80%, pero en general llegamos a tener no más que 20 o 30%. ¿Bien? Entonces, dos consecuencias de que siempre operamos con una potencia baja es que no se detectan efectos reales que realmente existen, ¿bien? Y que se sobreestiman las magnitudes de efectos, los effect size, ¿bien? Estos son distribuciones de magnitudes de efectos. Les hablé de estos casos hechos en psicología, donde se trataron de replicar estudios con los mismos tamaños de muestra, con los mismos procedimientos de casos que habían sido publicados, ¿verdad?, en la literatura científica. ¿Me siguen? En los casos originales, estas eran las distribuciones, es un gráfico de violines si quieren, las distribuciones de magnitudes de efecto. La media es esto. Cuando se trataron de replicar, esta es la distribución de las replicaciones, con una media sensiblemente más baja. Entonces, no se pudieron repetir. ¿Por qué no se pudieron repetir a pesar de tener los mismos tamaños de muestra? Y porque efectivamente estamos trabajando siempre con potencia muy baja. Bien, mejor aún son los p-valores. A mí me encanta este gráfico, realmente me encanta. En los estudios originales los p-valores fueron muy bajos, menores a 0,05. Claro, por eso fueron publicados, porque tuvieron significativos, fueron resultados estadísticamente significativos. ¿Y por qué dieron significativos con un dado tamaño de muestra? Bueno, tuvieron suerte. Al repetir esos mismos estudios con tamaños de muestra idénticos, miren los p-valores detectados, mucho mayores. Muchos de ellos no son estadísticamente significativos, es esa línea punteada. Muchos de ellos no serían publicables. ¿Por qué? Porque no llegan a ser estadísticamente significativos. Entonces, eso es una consecuencia de tener baja potencia, y esa baja potencia viene asociado con que tenemos bajos tamaños de muestra. ¿Se entiende esa idea? Sí. Ok. Y después con la variabilidad de la variable de respuesta, que es obviamente imposible conocer antes del muestreo, pero para eso se pueden emplear muestreos piloto en el sistema de estudio, y sobre todo los antecedentes. ¿Bien? Eso se puede hacer. Bien, entonces, lo que yo les proponía hacer, y que no vamos a hacer, solo voy a hacer el esquema, es utilizar una librería que se llama SimR, que es reciente, relativamente reciente, para simular las relaciones entre la potencia
el tamaño del efecto, el effect size, y el tamaño de la muestra dado un diseño experimental. ¿Bien? Entonces, hacer simulaciones es lo único que se puede hacer porque no tenemos fórmulas, con los GLMs mixtos para diversas clases de variables de respuesta. Es lo único que podemos hacer para determinar tamaños de muestra mínimos de un experimento. ¿Ya? Yo he estado tratando de tentar a unos amigos a hacer un paquete de R que permita hacer esto al revés. Bien. Entonces, algunas referencias las tienen aquí. Les recomiendo, por ejemplo, la de Green y MacLeod, es muy buena. Y la de Kane también es muy buena. Entonces, en SimR en esta librería dice, dado el diseño experimental y la magnitud de efecto y el tamaño de muestra, SimR calcula la potencia. Y la variabilidad, SimR calcula la potencia. Lo que yo propongo es hacer una especie de ingeniería inversa, hacemos las simulaciones, sacamos la potencia y tratamos de obtener, dado el diseño, dado la potencia que nos gustaría tener, dada la magnitud de efecto y la variabilidad, estimar los tamaños de muestra. Es una especie de ingeniería inversa con las simulaciones. Eso es la idea de lo único que creo que se puede hacer. En general. ¿Se entiende la idea general? Sí. Yeah. Entonces, el principio es, dado un GLM, se simulan valores, se reajusta el modelo, se aplica el test estadístico a los valores simulados y se calcula la potencia. Y esto entonces nos permite obtener curvas. ¿Ok? Voy a mostrar el ejemplo de unas curvas. Ahora vuelvo para atrás. Ahora vuelvo para atrás. Ahora vuelvo para atrás. Ya vuelvo para atrás. Ya vuelvo para atrás. Ya vuelvo para atrás. Les muestro el resultado. Perdón. Aquí tienen resultados en base. Un ejemplo. No lo vamos a hacer. De la potencia que se obtiene cuando se tienen un número de niveles en los bloques. Es un diseño en bloques. ¿Cuántos bloques hay que tener? ¿Cuánto cambia mi potencia, la probabilidad de detectar efectos reales si aumentamos el número de bloques? Si el número de bloques varía entre 5 y 10. No cambia mucho. ¿Me siguen? La potencia es igual. Ese tipo de simulaciones es lo que se puede hacer. Podemos obtener la potencia en función del número de observaciones, ese tipo de cosas. Entonces, a través de esto podemos llegar a detectar, aproximarnos a detectar por esa especie de ingeniería inversa, indirecta, torturada, tamaños de muestra adecuados. Eso es un poco la lógica de lo que les iba a proponer hacer. ¿De acuerdo? A mí, sí, me queda una duda. Muchas dudas. Si te queda una sola, o yo soy un genio, o tú eres un genio, o no nos hemos entendido. Nadie puede tener una sola duda después de mi explicación en velocidad ultrasónica. Pero igual, el problema con esto no es que, o sea, ajustás el modelo con tus datos y ahí extraes la potencia. Con simulaciones, ¿verdad? No, eso no se puede hacer. La idea de esto es, antes de obtener tus datos, déjame volver para atrás. Porque no lo expliqué. A ver, aquí creo que sé. La idea de esto es, yo simulo datos, no son tus datos, simulo datos y trato de ver para las magnitudes de efecto que yo quiero detectar, ¿bien? Para las magnitudes de efecto que yo quiero detectar en un diseño en bloques, en un diseño con bloques aleatorizados como este y con interacción entre las dos variables explicativas a efectos fijos, yo ajusto un modelo. Ese modelo es una cosa así, por ejemplo. Entonces, un GLM mixto de los que estamos acostumbrados a obtener, nada especial. Entonces, con este GLM, ¿bien? Lo que hago es simulaciones con ese modelo obtenido, hago simulaciones. Y con esas simulaciones, ¿ok? Bueno, no puedo explicar esto en detalle. Con esas simulaciones calculo la potencia.
Y Claro, con esa pero- potencia leo el tamaño de muestra. Entonces, todo eso anterior fue obtenido para un n dado. Ahora aumento ese n dado y veo los cambios de potencia. Luego hago lo mismo para un tercer n en otras simulaciones y veo la potencia. ¿Me explico? Sí, lo que no me queda claro es en base a qué ajustás ese primer modelo con el que después generás esos Ok, datos. ya sin duda te lo explico. Supongamos un diseño factorial que tenemos medidas. Una variable categórica se llama tiempo y otra variable se llama trat. La variable trat de tratamiento tiene dos niveles, tratamiento y control. ¿Me sigues? Sí, Entonces, estos números que están aquí son inventados por mí. ¿Por qué? ¿Qué reflejan? Reflejan la media de las condiciones de referencia. Es este 50 que estoy señalando aquí. ¿Me sigue? ¿Lo ves? sí, lo veo, lo veo. Y estoy indicando, bueno, cómo cambia eso a través del tiempo. Para el tratamiento control, bueno, va aumentando, la media pasa a ser 60, la media pasa a ser 70. En la condición control, ¿me sigues? Sí, Es como yo estoy imaginándome, como yo estoy anticipando. ¿De dónde salen esos números 10 y 20? los inventaste. Los inventé. ¿Y cómo los inventé? Bueno, es en función de lo que cuando yo voy a aplicar estas simulaciones a un caso real, como yo me imagino que va a cambiar la media en el tiempo de mi variable Claro, de es en base respuesta. a un conjunto de hipótesis que tenés porque ya sabes más o menos por Claro, dónde viene la mano. claro, claro, claro. Por ahí venía lo que no entendía. Entonces, esto que estoy diciendo aquí, este 8, a ver si lo puedo señalar, este 8 que está aquí, es cuánto yo imagino al tiempo cero que puede ser, el impacto de la intervención. Va a Claro, cambiar la media de 50 a 58 en el tiempo cero. ¿Me explico? sí. Sí, sí, sí. Entonces, ese 8 es esa magnitud de efecto que yo aspiro a detectar o que es importante para mí detectar en el tiempo cero. ¿Me explico? ¿De dónde sale el 8? Bueno, de ese conocimiento que yo tengo del sistema ojo estudio, de un metaanálisis, de observaciones anteriores o de lo que es relevante, por ejemplo, los efectos de gestión y manejo de ese sistema en el cual yo voy a hacer estudios. De ahí viene ese 8. Esa Claro. es la magnitud de Después, efecto. ¿Perdón? después puedes ir a hacer tu experimento y llevarte la sorpresa que en realidad ese 8 era un 16. Por supuesto. O que ese 8 es Claro, 4. claro. Cualquiera de los dos. Pero esto se hace antes de hacer el experimento. Es decir, ¿qué magnitud de efecto sería relevante para mí detectar? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Y entonces, el resto de la tablita la lleno imaginándome yo, bueno, la magnitud de las diferencias y de las interacciones entre las variables, que pueden no existir interacción, perfectamente. ¿Me siguen? Sí, sí, te seguí. Es la idea. La idea. Bien. Entonces, Cuando decís o sea, el 8 es la magnitud del efecto que vos considerás relevante sí, para detectar. sí. Eso es porque, por ejemplo, detectar 4 es irrelevante porque a tu problema 4 no es una No diferencia tiene significativa. interés o Claro, no es relevante, o porque los estudios previos dicen que la media al tiempo cero puede cambiar entre 50 y 58. 58 es 8 entre 50, déjenme sacar la cuenta rápido, es 4 entre 25, 4 entre 25 es como 25% de diferencia. claro. Es que cuando hago la intervención, bueno, la media de mi variable de respuesta es 25% mayor. ¿De acuerdo? Claro, si quisieras detectar una diferencia, o sea, si lo que te importara sería detectar una diferencia mayor, por ejemplo, 16, Sí. eso significa que precisas menos potencia, eventualmente. Exacto, y Por muestras ende, más menos chicas. N, claro. Eso. Daniel, anota a quién le pagas esto vale una ronda, Daniel. Anoto. ¿Se entiende? Y si tú quieres detectar magnitudes de efecto más bajas, o sea, no una diferencia de medias de 8, sino, por ejemplo, de De 4 2, o de 2, mucho precisas más, muestras más grandes para detectar como estadísticamente significativo
magnitudes de efecto más pequeños, precisas muestras más grandes. Para detectar como estadísticamente significativo magnitud de efectos más grandes, precisas muestras más pequeñas. Claro, Esto es lo que estoy tratando de simular. perfecto. Esa es la lógica que está detrás. ¿Eh? Está, ahora sí. Perdón, es que lo estoy explicando salvajemente. Es para decirle qué cosas se podrían hacer, no tenemos tiempo de hacerlas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, esta librería tiene un montón de facilidades para estimar la potencia, que no es lo que yo quiero los tamaños de muestra. Y entonces, con eso podemos hacer varias cosas interesantes. Eso es todo lo que creo que se puede hacer de general, es, dado un diseño, dadas las magnitudes de efecto que uno quiere detectar, simular la potencia, hacer muchas simulaciones de potencia para diferentes tamaños de muestra y a través de eso llegar a calcular los tamaños de muestra necesarios para llegar a la potencia que uno quiere. Esa especie de ingeniería inversa. Eso creo que es todo lo que se puede hacer hoy. Que no es Y mucho. Pablo, ¿vos pensás que va a haber mucha diferencia entre un cálculo de poder prospectivo basado en la distribución normal Y y esto que querés hacer a través de la simulación? no hay. No hay. Lo que sí No, quiero no podés usar un cálculo de poder clásico y por más de que, bueno, no sabés si tu variable se va a distribuir de forma normal, o ya sabés de sí. que no, pero... Sí. Si mi variable son conteos, ¿ya? Yo no puedo utilizar ese cálculo de potencia tradicional y las fórmulas que están desarrolladas estrictamente para una distribución como si mi variable de respuesta fuera gaussiana. No las puedo usar. O sea, las diferencias son abismales. No tienen nada que ver. Ok. Y ese es el problema. ¿Eh? A ver, nadie puede entender los detalles de lo que estoy mostrando salvajemente. Quiero que entiendan la intuición en el tiempo que tengo para al menos imaginarse que pueden emplear con cierto trabajo y cierta lectura este tipo de herramientas para aproximarse a la decisión de cuánto es el mínimo tamaño de muestra a detectar en función de su diseño experimental, de la distribución de la variable de respuesta y de la potencia que desean detectar. Eso es todo lo que quiero que entrevean aquí, nada más. ¿Bien? Bueno, no Bien, sé si sí. bien, pero es lo que puedo hacer. Bien, entonces, esto es el tipo de cosas que se deberían hacer. Entonces, yo he estado tratando de alistar en el esfuerzo algunos estadísticos, gente que programe seriamente en R para desarrollar una librería en la cual el input sea el diseño experimental, las magnitudes de efecto y la potencia, y el output sean las muestras. Sea al revés. ¿Ven aquí que el output es el número de muestras? No, yo lo quiero al revés. El output para mí tiene que estar aquí en el eje vertical. Eso no debería ser muy difícil. Hay que programar en serio en R para generar un paquete que haga eso para GLMs mixtos. O sea, programar mucho más de lo que yo sé hacer. No lo he logrado aún. Pero yo creo que esto sería una contribución realmente significativa para mucha gente. Bien, aparte de los proyectos que alguna vez espero poder hacer. Entonces, eso era lo que muy brevemente tenía para compartir. Quería darles una idea grosera. A ver, una idea importante de los puntos principales, una idea grosera y muy superficial del resto. ¿Me siguen? ¿Aló? ¿Aló? Sí, te Sí, seguimos, sí. Pablo. Sí, sí. Sí, sí. Ok. No era mucho más que eso, no era nada.
Entonces, estoy acotado en el tiempo, estábamos todos, ustedes y yo, archifatigados. Me parece que no podemos hacer mucho más, no podemos hacer los ejercicios completos en el tiempo disponible, y me pareció que por lo menos quería darle esa visión grosera y superficial, pero visión al fin. Me parece que es lo que puedo hacer con un poco de dignidad en este momento. Les puedo enviar